En el libro que hoy les proponemos nos acercamos a la historia de personajes muy conocidos que en un momento determinado de su vida se han convertido. Personajes, como digo, bien conocidos que seguramente nos impresionarán. Conversos buscadores de Dios. Saludos amigos, bienvenidos a 49 o más, Conversos Buscadores de Dios. Es el libro que hoy les proponemos, una recopilación de historias de conversión, pero de personajes sorprendentes, seguramente para muchos de ustedes. Lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una vez más con un libro yo creo muy curioso y esperemos que, dado la historia del autor, que no sea el último de la saga. Bueno, pues una serie de historias de conversos del siglo XX y XXI. Como digo, algunos de ellos son personajes pues que seguramente le van a sonar pues a todas las personas que nos ven, pero quizá no sabíamos estas historias tan, yo diría, brutales que hay detrás, ¿no? Historias de conversión, de cambio fuerte y radical de vida, ¿no? Sí. Firma el libro un también autor probablemente a lo mejor conocido de algunas de las personas que nos están viendo, un periodista. Sí, Pablo Ginés, natural de Barcelona, nacido en el año 1974, se licenció en periodismo por la Universidad de Barcelona y ha ejercido también como periodista socio-religioso la mayor parte de su vida. Ha trabajado en ABC, ha trabajado en La Razón, también ahora mismo es redactor de religionlibertad.com, profesor también de teoría de la comunicación y desde hace un tiempo se dedicó a entrevistar o a estudiar a más de 300 conversos, por eso decía que espero que no sea el último de los últimos siglos, ¿de acuerdo? Porque él habla de que Dios está oculto en el alma, pero Dios está oculto, pero habla al alma, perdón. Con lo cual es interesante cómo son casos que nosotros la mayoría desconocemos, pero cantidad de gente famosa de cara al público, pero que han experimentado en un momento de su vida pues una conversión, y es lo que se hace eco el autor Pablo a lo largo de este pequeño libro. Pero fíjate, a mí me llama la atención que él reflexiona al principio sobre no solo la experiencia de la conversión, sino sobre la experiencia mística, ¿no? Sí. Incluso hace un cálculo, tú que eres tan amante de las cifras, de cristianos que han tenido la experiencia mística. A mí me ha sorprendido, porque cuando hablamos de místicos, pues claro, estamos aquí, Santa Teresa, en 3 o 4. San Juan de la Cruz, y ya está, pero es que aquí habla de que más del 10% de los cristianos han tenido experiencia mística. Incluso la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos, ha hecho un estudio y una escala para medir esto, que es lo que a mí realmente también me sorprende, que está aceptada por todos los lugares. Es la escala M de Hub, que a través de 30 preguntas evalúa las categorías o niveles de experiencias místicas. Yo hablábamos hace un momentito de las moradas de Santa Teresa. Pues aquí hay 8 niveles que puede haber en el tema místico, y no voy a decir lo grave, ¿no? Lo curioso es que esta escala está completamente aceptada por todo el mundo. Lo desconocía. Y hablaba de 5 características en estas experiencias místicas que simplemente las voy a enumerar porque yo creo que son muy interesantes. Toda experiencia mística él dice que es noética, es decir, que quien la vive ve que ha sido algo de verdad. La experiencia mística también es inefable, no se puede explicar muchas veces con palabras, es sagrada, evidentemente tiene algo de santo, es profunda, positiva y la disfruta el que la recibe, y por último habla que es paradójica, es decir, que desafía a la lógica humana. Todo esto, claro, explicado así, cuando ve los grandes místicos, pues sí, esta experiencia se ha dado, pero no olvidemos que se da en más del 10% de cristianos actuales. Bueno, pero aquí de lo que vamos a hablar son de conversos, más que nada, que probablemente no han tenido experiencias místicas, algunos de ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que hablamos de conversiones muy fuertes, ¿no? Y de algunos personajes, pues, como digo, bien conocidos. Así sí, porque la experiencia mística, perdón, él dice que es transformadora en muchas ocasiones. Y la conversión, de lo que vamos a hablar ahora, no solamente viene por la experiencia mística, eso también lo deja claro en el prólogo, que muchas veces esa experiencia, esa conversión, viene provocada también por el ejemplo de personas. Él habla aquí de los misioneros o de los sacerdotes, habla también, muy importante, la conversión por la familia. Él lo habla, él está casado
con una rusa que había crecido en un ambiente comunista hostil y a los 28 años decide bautizarse y se convierte por la familia. Habla también de la experiencia de la conversión, en muchas ocasiones también llevada por razones intelectuales, leyendo. Y cita a Rahner, el famoso teólogo, donde decía que cabría decir que el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo o no será. O no, y él añade, Dios es algo más que una aceptación puramente doctrinal o una de la doctrina cristiana, es algo más, la experiencia personal. Bueno. En fin, vamos a adentrarnos, si te parece, en este libro, con un grande del western. A quien le guste el western, como en mi caso, por ejemplo, pues él empieza, ¿no?, el libro hablando de Gary Cooper, ¿no?, de la conversión de este gran actor, a mi modo de ver, de western. Sí, el título además ya es muy significativo, los títulos que va poniendo. La conversión de Gary Cooper empezó con una oración de ficción y se dilató 27 años. En 1932 estaba rodando una película. Una gran película que es Adiós a las armas. ¿La has visto? Sí, sí, claro. Es una tarea que tengo de verla. Entonces él hacía de un soldado herido y la enfermera, Helen Haidt, va a cuidarle y se enamora. Allí el capellán se ofrece para darles una bendición y en el fondo dice que es una escena de la Anunciación. Entonces ellos sienten algo especial y ese efecto se va a dilatar 24 años para ella y 27 para él. A los 24 años de esa escena, donde sintieron algo especial, ella se convierte y a los 27 él. Es curioso cómo ella pues, se reconciliaría con la Iglesia, se había casado, murió su marido civil y fue ese el momento en el cual oficialmente se reconcilia con la Iglesia. Gary Cooper, que murió el 13 de mayo de 1961, habla también de unas coincidencias ahí. Sí, esa es una coincidencia, la de la fecha de la muerte de Gary Cooper, ¿no? Sí, con la primera aparición a la Virgen de Fátima, a los pastores, sí. Y que aquel 13 de mayo de 1917 fue el día en que fue consagrado arzobispo el futuro Pío XII. También que coincidirían, bueno. Pío XII y Gary Cooper coincidirían varias veces en su vida. Él habla de esa conexión actor, virgen, papa, como ese encuentro que ellos tuvieron en el año 53, visitó Gary Cooper en Roma y se encontró con el papa, precisamente Pío XII. Es importante. Y cómo hay casos, en este capitulito, hace referencia, claro, el western que hemos hablado, de Adiós a las armas, está inspirado en una novela de Hemingway. Y como el caso de Hemingway fue al contrario. Cómo él estuvo convaleciente por una herida en la Segunda Guerra Mundial, y cómo él, en la Primera Guerra Mundial, perdón, y cómo él fallecería había perdido la fe. Como era el caso contrario, y él se había hecho católico, entró en la Iglesia y luego al final de su vida pues volvió otra vez a abandonar la Iglesia. En fin, nada, luego está el tema de la enfermedad, me parece interesante mencionar, ¿no?, que lo hace el autor, ¿no? Sí, 2 años de cáncer. El momento de la enfermedad y del cáncer y de cómo la fe, pues ahí le sirve de luz y de fortaleza, ¿no? Sí, porque su mujer le había asistido a una iglesia en Estados Unidos, donde el pastor, es muy curioso, dice, predicaba con cultura y buen humor, y le invitó a su casa. Y le ofreció a Gary Cooper un libro de Thomas Merton, La montaña de los 7 círculos, que dice que fue el paso definitivo, el empuje definitivo para su verdadera conversión. Dice, este pasado verano, decía Gary Cooper, empecé a prestar más atención a algo que llevaba pensando hacía tiempo. Coop, dije, debes hacer algo a alguien por toda tu buena fortuna. Nunca seré nada parecido a un santo, pero por mi parte solo puedo decir que intento ser un poco mejor, quizá lo consiga. Y falleció pues con esa gran fe, y entre los mensajes que le llamaron de recuperación, entre ellos estaba el Papa Juan XXIII. Bueno, y si sorprendente es este caso, si quieres igual o más es el siguiente, porque el siguiente caso que relata el autor es el de un almirante japonés, ¿no?, que llama la atención sobre todo porque estamos hablando ya de un lugar donde, bueno, pues la presencia de la Iglesia y por tanto el cristianismo es claramente minoritaria hoy y entonces más todavía. Shinjiro Yamamoto. Shinjiro Yamamoto. En el año 1944, pues las tropas norteamericanas habían tomado las islas de Micronesia en combate con Japón, y allí mataron a 7 misioneros, jesuitas españoles, que vamos a ver la historia, y a muchos de sus feligreses. Entonces, ¿cómo llegaron esos jesuitas españoles allí?
Pues la clave la tiene el almirante Shinjiro Yamamoto. Era curioso porque cuando él tenía 16 años, su padre, que era un hombre rico, vivía en el campo, tenía una casa bastante amplia. Y mira por dónde, allí aterrizaron un verano unos maristas, alquilaron una habitación a su padre para desarrollar su tarea educativa. Y entonces Yamamoto asistió a sus clases y él dice: aprendí sobre su vida espiritual y privada, cómo cada uno se sometía a su superior con obediencia incondicional independientemente de su nacionalidad, edad o educación. Vi cómo nos amaban más que a sí mismos, cómo seguían una regla estricta, hacían votos y los vivían de verdad. La explicación para todo eso solo podía estar en su religión. Entonces, él le pide a su padre, cuando tiene 16 años, convertirse, bautizarse. El padre no le deja. Y le dice: si quieres tener un hijo virtuoso y disciplinado, permíteme seguir esa religión. Claro, ante ese argumento, el padre no le quedó otro sobre todo por la juventud. Claro, se convirtió, hablando. Se bautizó y cambió su nombre por el de Esteban. Y luego, claro, él siguió sus estudios en la Academia Naval y participó en el año 1904 en una guerra contra Rusia. Como oficial, Rusia pierde la guerra. Y entonces, en el año 1915, es muy curioso también, porque él va a visitar el Vaticano 6 veces en su vida y se va a entrevistar con 4 papas. La primera vez en el año 1915, que el gobierno le encarga mandar un mensaje al Papa. Va a recorrer Europa con el entonces príncipe heredero, Hirohito, y allí va a ser recibido por el Papa. Poquito tiempo después, en el año 1919, Benedicto XV le llama. ¿Por qué? Porque las islas Marshall, las Islas Carolinas y las Islas Marianas dejan de ser protectorado alemán y pasan a ser un protectorado japonés. Entonces le piden que a Japón, que entonces permiten que envíen misioneros. ¿Para qué? Con una gran finalidad, que sean los misioneros aquellas personas que sean capaces de estabilizar y de desarrollar una cultura y civilizar aquellas islas. Entonces fue ahí cuando aparecieron los primeros misioneros enviados allí, jesuitas, para evangelizar esas islas. En definitiva, bueno, una historia, la verdad, que da para un libro, ¿no? La historia de este almirante. Él fallece en el 42, los japoneses poco después empiezan a perder la guerra y empiezan a haber espías en todos los lugares, y vieron también espías en los jesuitas. Entonces encarcelaron a los 3 jesuitas que había allí y a varios feligreses y los mataron. Entre ellos también eran españoles, también Miguel Timoes, otro jesuita, que fueron decapitados y murieron mártires. Bueno, vamos regular de tiempo, y tenemos que mencionar algunas historias más interesantes, como la siguiente, que es la de una luterana, ¿sí? Una mujer luterana sueca, que es Elisabeth Heisenblem. Heisenblem, sí. Había nacido en el año 1870 y fue canonizada en el año 2016 por el Papa Francisco, el 5 de junio. Ella era luterana, tenía 13 hermanos y resulta su familia bastante piadosa. Entonces, la pobreza, cuando ella es jovencita, la obligan, cuando tiene 16 años, a emigrar a Estados Unidos. Se hace enfermera y es muy curioso porque se dedica a atender a los trabajadores heridos en la construcción de la Catedral de San Patricio en Nueva York. Entonces allí, como un día, un irlandés herido la repetía: María, Madre de Dios, ruega por nosotros. A ella no le gustó mucho por el culto a María, pero después viaja a Europa con unas amigas, un poco después, y recaban en Bruselas. Allí, mira por dónde, el sacerdote en la Catedral de Santa Gúdula va a hacer la exposición del Santísimo, y ella, al ver el Santísimo de manos del sacerdote, dice: oí una voz que me decía: yo soy el que busca, y caí de rodillas. Ese fue el momento de su conversión. El momento de su conversión como tal. Él va a entender su vida, la vida de María, como una colaboradora de su hijo, y eso va a ser también algo muy importante. Entonces, ella dice que cuando regresó a su sitio, después de aquel 15 de agosto, que fue esa conversión del año 1502, sentí como el mundo entero desapareciera de mí de repente. Resultaría imposible describir aquella impresión. La única realidad que había, que sentía, era Dios. En adelante, mi único deseo era verlo como lo vemos ahora, cara a cara, en la mañana de la eternidad. Peregrina a Roma, y aquel mismo año, en el año 1902, va a fundar una orden religiosa conocida como las Briginas, que es la orden del Santísimo Porque Salvador. Ella era muy devota de Santa Brígida. Sí, era devota, y efectivamente, y funda esa en Roma. Para que nos hagamos una idea, durante la Segunda Guerra Mundial, ella, la santa, se dedica a acoger en su convento a refugiados de todo tipo, incluso judíos. Por eso los judíos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial,
la nombran justa entre las naciones y es canonizada en junio del año 2016. Bueno, vamos ahora con una historia realmente sorprendente que yo sí que no me había imaginado nunca, ni me la podía haber imaginado nunca, porque es así de entrada como casi todo lo contrario, ¿no? La historia de un tipo con un nombre que nos evoca pues a algo terrible, ¿no? Como es un arma, una de las armas más conocidas, divulgadas y extendidas en el mundo, que es Kalashnikov. Sí. Pues sí, ¿quién me iba a decir a mí que Kalashnikov es el nombre también de una persona que es el fundador o el creador de este conocido fusil, el Kalashnikov? Y que y estamos hablando de un converso también. Él se pregunta, empieza este capítulo, dice, ¿cuántas personas han muerto por el fusil Kalashnikov? Con quizás... Imposible de saber. Imposible, porque dice, se han fabricado entre 80 y 100 millones de este fusil AK-47 que se llama, porque fue creado en el año 47, por este ingeniero Mikhail Kalashnikov ruso. Para que nos hagamos una idea, lo usan 50 países en todo el mundo, aparece en la bandera de Mozambique y en el año 2015, dice el autor, que se vendía por 2.400 euros en el mercado negro. Entonces, él cuando lo crea, se estaba recuperando de una herida de bala sufrida durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, tal vez fueran los nazis los responsables de este invento que yo hice. Eso dijo en el 60 aniversario. ¿De acuerdo? Es muy importante cómo él se da cuenta, sufre espiritualmente por su invento, y en el año 2012 escribe una carta al patriarca ruso Kirill, donde va a expresar el dolor que él había sufrido, la duda que le recomía por dentro, y es importante la frase que dice, mi dolor espiritual es insoportable, dice el patriarca. Mi herida del alma abierta en 1941 no me deja en paz ni de día ni de noche. Entonces... por la conciencia que él tiene del daño que se puede estar haciendo con ese invento suyo, ¿no? Sí, efectivamente. Él cambió su actitud frente a la fe ortodoxa, también fruto de esa apertura que en un momento de la historia se da también en Rusia. Y da un paso más el autor aquí, de este converso. Él se pregunta quiénes han sufrido más durante estos 60 años la víctima del Kalashnikov, y habla evidentemente de los misioneros. De los misioneros, claro. Y hace referencia a un misionero español, José Carlos Rodríguez, en el año 2007, que había estado muchos años en Uganda, no olvidemos el genocidio de Uganda, donde habla... Y los niños de la guerra. Los niños de la guerra, dice, en los años 1980, durante el régimen de Obote, en Uganda, que combatía a la guerrilla de Museveni, los nervios desarrapados soldados con el Kalashnikov al hombro eran una estampa de la vida cotidiana de Kampala. Esa combinación de Kalashnikov, de drogas, muchas veces se hablaba el padre Rodríguez, José Carlos Rodríguez, de cómo los niños los drogaban para a la hora de combatir todo el daño que ha hecho y que han sufrido muchos misioneros en la historia a raíz del Kalashnikov. Impresionante, sí. Este testimonio, ¿no? Como también lo es el de Benedict Daswa, que es un converso y mártir además, mártir de la brujería en concreto. Y estamos hablando de un mártir actual, que yo cuando lo leía digo, ¿cómo puede haber todavía lugares en el mundo donde la brujería desempeña un papel tan importante? El primer gran rival de Dios, comienza aquí hablando, dice, no fue de Abraham, de Isaac, de Jacob, no fue el orden político ni los dioses paganos, ni la increencia. El primer gran rival de Dios fue la superstición y la brujería. Y hoy en día, como este mártir sudafricano, que falleció con 43 años asesinado por la brujería, ¿cómo sigue estando la brujería presente todavía en nuestra sociedad? En muchos lugares de África. Sí. Él había nacido en la ciudad de Limpopo, en Sudáfrica, en el año 1946. Él era de una etnia, la etnia del Lemba, que los llaman los judíos negros. ¿Por qué? Porque tienen muchas similitudes. Su familia pertenecía a esa etnia, con el pueblo judío, que eran un solo Dios. Ellos también dedican un día sagrado para adorar a su Dios. Tienen también la prohibición de comer carne de cerdo, y coinciden con muchas prohibiciones y con muchos de los rituales hebreos. Entonces, él creció en una familia, podríamos decir, pues religiosa, emprendedora y hospitalaria, pero hubo un momento en su vida que, como hablábamos al comienzo de los conversos, va a coincidir con un amigo católico y también va a recibir esa catequesis y pide ser bautizado cuando tenía 17 años. Yamamoto fue con 16, él con 17 años pide ser bautizado y por su devoción a San Benito, coge el nombre de Benedict. Hora en labora le marcó también su vida. Entonces él se hizo maestro
y se dedicó a lo que más le gustaba, que era enseñar a los chavales también, a la iglesia, y dice que a los valores que aporta el deporte. Fue rápidamente elegido pues hombre de confianza en medio de su etnia, de su tribu, y rápidamente, como lo que es la vida, en noviembre del año 1989, podríamos decir antes de ayer, cayeron en su región fuertes lluvias acompañadas de truenos y de rayos. Aquello despertó en las personas pues una especie como de temor. Poquito tiempo después... Porque se interpretaban esos fenómenos en realidad como fenómenos sobrenaturales. Sobrenaturales. En el año 90, también otra vez, y entonces el consejo local, del cual él formaba parte, deciden hacer una reunión y contratar a un brujo bueno para que espante de ellos a los brujos malos que habían hecho que esos rayos, esa lluvia cayera sobre él. Él no estaba en ese momento en la reunión, llegó y les explicó que son fenómenos atmosféricos, que nada tiene que ver con la brujería, y desde entonces pues ya le tenían ya, podemos decir, entre ojo para perseguirle. Y al año siguiente, en febrero del año, al principio de 1990, fueron a por él iba con su coche, una emboscada, logró escaparse, fue a una cabaña, allí le capturaron, le golpearon la cabeza, una vez le abrieron la cabeza con una porra, una maza, echaron agua hirviendo en su cabeza y así le mataron porque él desde el principio, cuando se hizo cristiano, tenía muy claro que no solamente practicar la brujería era malo, sino también creer en ella. Entonces él se había convertido en un gran defensor del cristianismo frente a la creencia de la brujería. En su funeral los sacerdotes vestían de rojo, porque evidentemente desde el primer momento quedó claro que él era un mártir por la fe. Capturaron a los que le habían asesinado, pero la justicia al final los absolvió, con lo cual pues lo liberaron, y lo importante es que él fue muerto por oponerse a esa cultura de la brujería, un mártir, y así fue reconocido. En septiembre del año 2015 la Iglesia lo declaró beato, el primer beato de Sudáfrica. Bueno, nos quedan 2 o 3 minutitos, Antonio, para hacer mención a un sacerdote, ¿no? El último caso que vamos a mencionar, un sacerdote ruso. Sí, Mikhail Nasonov. Antes de hablar de Mikhail Nasonov, que nació en Rusia en el año 1973, habla de Dostoyevsky, muy interesante, cómo este autor fue prohibido y cómo la directora de la Comisión de Estudios sobre Dostoyevsky, Kasakina, habla de que sus padres, también ellas conversan, nunca le hablaron de Dios, porque estaba prohibido. Pero yo a los 5 años ya creía que Dios existía, a los 5 años, y que era bueno como una madre. No pude hablar con nadie de esto, ni leer sobre Dios, hasta que a los 11 años leí El idiota de Dostoyevsky y me confirmó lo que yo ya sospechaba, que la realidad hablaba de una realidad más profunda. Este sacerdote, Mikhail Nasonov, leyó Crimen y Castigo, ahí aparece la historia de Jesús ante Lázaro, y dice, quedé impresionado y comencé a buscar... Él es hijo de una familia no creyente. Claro. Y dice, cuando leyó Crimen y Castigo, dice, quedé impresionado y comencé a buscar más cosas sobre Jesús. Busqué el Evangelio para leerlo, cosa que no era fácil de encontrar. Estudiaba en el ejército, no estaba prohibido leer el Evangelio, pero claro, también te tildaban y te tachaban si lo hacías. Él a escondidas por la noche lo leía con un amigo, entró en el seminario de San Petersburgo, al final logró ordenarse sacerdote ortodoxo y pasó a París, a Moscú, y actualmente fue enviado a Irlanda, donde se desarrolla en Dublín su labor como sacerdote ortodoxo. Bueno, pues está la última historia, Antonio. En definitiva, bueno, un libro curioso, cuanto menos, que nos acerca a personajes que en un momento determinado de su vida se han convertido, y muchos lo han hecho, como tú nos has contado, por el ejemplo, que esto nos habla mucho a los que somos creyentes, a nosotros ya, ¿no? Muchos lo han hecho por personas, ¿no?, que han conocido en un momento determinado de su vida, que les han cambiado, ¿no?, con una conversación o con su ejemplo de vida. Aquí hablamos, el libro son 12 historias, es imposible abarcar a 12, hemos abarcado 6, termina hablando de León Felipe, algunos poemas suyos también en el exilio y tal, pero he cogido otro texto que yo creo es muy interesante también, de un converso que lo hace pintando cuadros, muy curioso. Con esto cerramos el programa. Jesús nos desconcierta, pero tiene razón. Por supuesto, elegir el catolicismo es elegir ir contracorriente. Es algo sobre lo que reflexiono. Mi familia respeta mi opción de convertirme. Ellos no son religiosos, explica. Muchas de las cosas que Jesús decía eran desconcertantes, controvertidas.
y lo que la Iglesia decía me parecía ir a contracorriente de lo que la gente culta contemporánea dice, pero en lo profundo de mi corazón veía que tenía razón. Por ejemplo, cómo la Iglesia ve la relación entre hombre y mujer en el contexto del matrimonio, o cómo la fe y la razón se toman de la mano y caminan juntas, explica Tanimoto. Lo que más extraordinario y me hacía arder era el misterio de la resurrección. Cualquier sufrimiento vale la pena si tenemos fe en él. El dolor no debe hacernos perder la esperanza. Para mí, eso le daba la vuelta a todo, recuerda. Un extranjero rodeado de belleza. El joven pintor está encantado de vivir en Florencia y poder ir a la misa e infinidad de iglesias, todas ellas hermosísimas. Hace 5 años que es católico y 6 años y medio que vive en Florencia. Con todo, a cierto nivel, sabe que sigue siendo un extranjero, pero me planteo, ¿dónde estaba el hogar de Jesús? ¿En Nazaret o en la casa del Padre? Probablemente también allí esté mi hogar, señala.